A las 7 menos cuarto estoy desayunando en el Hostal El Peñón en Chinchilla de Monte Aragón. Según el parte meteorológico, hoy debería mantenerse seco, aunque con 17 grados hará bastante fresco. Así que por primera vez en el camino de Levante me he puesto el pantalón largo. Y por si acaso he guardado el poncho de lluvia a mano. La 10ª etapa del Camino de Santiago de Levante en España tiene 28 kilómetros y va de Chinchilla de Monte Aragón pasando por Albacete hasta El Trigal. El Camino de Levante tiene una longitud de 820 kilómetros y discurre desde Valencia hasta Zamora. El Camino de Santiago no atraviesa el centro de Chinchilla, sino que pasa al oeste del pueblo. Pero incluso quien no pernocte en Chinchilla debería hacer el pequeño desvío hasta la Plaza de la Mancha y subir al castillo. La ciudad merece mucho la pena y desde el castillo se tiene una vista fantástica de la inmensidad de la Mancha. Debajo del castillo en algunos lugares hay viviendas cueva excavadas en la roca. Algunas de estas cuevas han sido renovadas y vuelven a estar habitadas. A las 8 de la mañana me encuentro en las afueras del pueblo con el Camino de Levante. El camino pasa junto al cementerio. En España no son habituales los enterramientos en tierra, por lo que la mayoría de las sepulturas son nichos sobre el nivel del suelo. El Camino de Santiago transcurre primero 3 kilómetros por caminos rurales y después 2,5 kilómetros a lo largo de una zona industrial. De Chinchilla a Albacete solo hay 17 kilómetros, eso me parecía poco. Me habría gustado pasar la noche en Albacete para visitar la ciudad, pero solo dispongo de 4 semanas y quiero avanzar. 11 kilómetros más allá de Albacete hay una estación de servicio de autopista, algo apartada del camino, y allí he reservado una habitación para hoy. Es una mañana preciosa con cielo azul y un aire limpio tras la lluvia de la noche. Sopla un viento fresco y ni siquiera la autopista resulta molesta.
El Camino de Santiago antes de llegar a Albacete estaba mal señalizado esta mañana. Aquí ya debería haber tomado el puente anterior para cruzar las vías del tren. Poco después de las 12 llegó al Albacete. En el primer supermercado compro algo de comida y hago una pausa en un pequeño parque junto a una ruidosa obra. Tras 3/4 de hora continúo, quiero visitar la catedral, pero mientras estoy grabando aquí, cierran la puerta de la iglesia y efectivamente en Albacete la iglesia principal está cerrada todos los días de 13 a 18 horas. Albacete es capital de provincia con 170.000 habitantes y es conocida por la producción de cuchillos. La ciudad me resulta demasiado ruidosa, me alegra no pasar la noche aquí, prefiero seguir caminando y estoy bastante satisfecho con la planificación de la etapa. Por otro lado, mis pies ya han tenido suficiente por hoy. Me cuesta levantar el pie izquierdo y el dolor se extiende hasta la pantorrilla. Para evitar el dolor he desarrollado una forma de andar insegura y con mi mochila seguramente parezco un indigente borracho. El cruce de la autopista es desagradable. Entre dos rotondas pasan coche tras coche y la cabeza me da vueltas. Pero después todo se tranquiliza y el camino vuelve a discurrir por pistas de grava, primero junto a una zona industrial. A las 2:30, junto a un granero, surge la oportunidad de beber algo y quitar las perneras del pantalón. Hasta la estación de servicio destino de la etapa quedan todavía 6 kilómetros. En la estación de servicio hay un restaurante de comida rápida. ¿Habrá traído el viento hasta aquí este vaso de refresco? Pensar en una hamburguesa con patatas mejora el ánimo y acelera el paso. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. A 1,5 kilómetros del destino, el camino hacia la estación de servicio se desvía del camino de Levante. Mañana volveré a encontrarme pronto con el Camino de Santiago, así que el trayecto por la estación de servicio apenas supone un rodeo. Pronto ya puedo distinguir el cartel del restaurante de comida rápida. A mirar atrás se ve a 24 kilómetros en línea recta detrás de Albacete la colina de Chinchilla, donde he empezado esta mañana. Había intentado reservar una habitación a través de la página web del hostal Los Gabrieles, pero no recibí respuesta. Finalmente pude reservar a través de booking.com. La bonita habitación en Los Gabrieles cuesta 30 euros.
En el lado opuesto de la autopista hay un Burger King. Para llegar hay que caminar 10 minutos por el puente de la autopista. Me lo ahorro y ceno en el restaurante del hostal. En la gasolinera hay una pequeña tienda. Aquí no hay absolutamente nada que hacer. La próxima noche, en cambio, promete ser mucho más interesante, ya que en La Roda el albergue de peregrinos se encuentra en la Plaza de Toros.